Miguel Ángel, muchísimas gracias por este ratito de conversa que vamos a tener. El inicio podría ser quién es Miguel Ángel Contreras Natera, ¿no? Sí. Gracias Vanessa, gracias Raúl por la oportunidad que me dan para comunicarme con ustedes, con todos sus seguidores, y te diría que Miguel Ángel Contreras Natera, yo incluyo Contreras Natera porque aquí el apellido de la madre no aparece, y entonces para mí es muy importante utilizar completamente el nombre y el apellido completo, ¿no? Bueno, soy profesor de la Escuela de Sociología, investigador del IBIC. El IBIC es el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Me he dedicado en los últimos tiempos a trabajar varias cosas que son importantes para mí, en este caso, el tema sobre el desarrollo en América Latina, el tema sobre la crítica al neoliberalismo, no solo en América Latina, sino a nivel global, y el tema de cómo la epistemología o las formas de conocimiento excluyen otros saberes, y es un poco mi tarea sería tratar de recuperar esos saberes que han sido, yo utilizo la noción de forclusión, que han sido excluidos del universo simbólico de los conocimientos autorizados en el mundo eurooccidental. Qué interesante esto de la recuperación de saberes, ¿no? Porque desde luego hay una exclusión, seguramente con mucha conciencia y con objetivo, ¿no? Por parte del sistema hegemónico de excluirlos y de dejarlos a un lado. Respecto a eso, usted escribió un libro que se llama La crítica a la razón neoliberal. Sí. Nos gustaría que nos conversara un poco sobre qué es el neoliberalismo y cuál es su razón, ¿no? Claro. Fíjate tú, para mí es un libro muy importante y puedo decir que tiene una razón de peso desde mi formación en la universidad hasta estos días, ¿no? Lo primero es que el neoliberalismo es un concepto que se utilizó a partir del año 1938, cuando el coloquio Walter Lippmann convoca en Francia a un conjunto de liberales de distintos tipos que querían rescatar el concepto de liberalismo, pero ellos pensaban que el liberalismo había estado un poco contaminado porque admitían formas de intervención de la economía, y entonces utilizaron la noción de neoliberalismo para tratar de diferenciarse de ese liberalismo, ¿no? Entonces el neoliberalismo es una doctrina que es económica, social, política y ética. Es decir, una doctrina comprensiva sobre la sociedad que, en el caso particular que va del coloquio de Walter Lippmann a lo que uno llamaría la sociedad Montpellier, que liderizó Friedrich von Hayek, ganador del Premio Nobel de Economía en el año 73, es exactamente el posicionamiento de la doctrina neoliberal que, en cierto modo, competía directamente con las visiones keynesianas, porque pensaba que las visiones keynesianas conducían a una forma de colectivismo, ¿no? Entonces es la oposición frontal a cualquier forma de colectivismo, sería uno de los temas centrales, y que se recoge muy bien en el libro de Friedrich von Hayek, Camino de Servidumbre, escrito en el año 45, ¿no? Más o menos ese sería el que es el neoliberalismo. Entonces el neoliberalismo es una doctrina social, política, económica y ética sobre el mundo. En ese sentido, que sea una doctrina ética, y también las otras, por supuesto, nos hace hablar de que no está construyendo, tiene una construcción de mundo en un sentido, no en otro. Claramente. Yo sintetizaría mucho esa frase con una noción que utilizó Friedrich von Hayek cuando, en un libro que se llama La Constitución de la Libertad, escrito por Hayek, en donde él trata de diferenciar lo que él llama la libertad negativa de la libertad positiva. Cuando él diferencia la libertad negativa de la libertad positiva, dice que la libertad positiva, en este caso, era la posibilidad de que las personas tuvieran la capacidad de realizar o ejercer su libertad. Para Hayek, esa libertad es una libertad
distorsionada completamente, porque la única libertad que existe es la libertad negativa, que es una libertad por ausencia de coacción, que no haya ninguna esfera que intervenga dentro de la esfera de acción del individuo. Y Hayek utiliza esta noción. Nosotros tenemos hasta la libertad de morirnos de hambre. Entonces esa noción de hasta la libertad de morirnos de hambre nos dice a nosotros una cosa: si el hombre es individualista, si el hombre es competitivo, si el hombre es egoísta, individualista, competitivo y egoísta, indudablemente no existe la sociedad. Por lo tanto, no debe existir ninguna responsabilidad de los estados hacia la pobreza, porque la pobreza es una elección de las personas. Entonces, cuando él dice hasta la libertad de morirse de hambre, está diciendo el Estado no debe intervenir porque las personas eligieron el camino de la pobreza, ¿no? Entonces, ese para mí algo extremadamente dramático de cómo piensa y cómo el neoliberalismo construye sus antagonismos y sus antinomias con otras formas de pensamiento. En realidad es dramático, ¿no? Has utilizado esa palabra. Tenemos hasta la libertad de morirnos de hambre. En ese sentido, ¿es posible, hay una compatibilidad entre el neoliberalismo y la emancipación? El neoliberalismo plantea como emancipación la emancipación individual. Uno pudiera utilizar la frase de Margaret Thatcher, ¿verdad?, que dice: la sociedad no existe, ¿no? Si la sociedad no existe, es porque la sociedad, tal cual como está concebida, es un agregado de individuos. Y si es un agregado de individuos, la emancipación es una emancipación exclusivamente individual. No es posible pensar una emancipación colectiva, porque la emancipación colectiva supondría que existiría un fin común, y es una cosa que niega exactamente el neoliberalismo. El neoliberalismo además dice que nosotros vivimos en una sociedad para ejercer nuestra libertad, que vivimos en un orden espontáneo en donde el mercado nos impone reglas objetivas a nosotros. Esas reglas objetivas de una forma u otra nos obligan a adaptarnos a ella, y entonces en ese interín, sobre todo, ¿qué es lo que nos guía a nosotros? A los individuos de la perspectiva neoliberal, nos guía la escasez de recursos. Nosotros elegimos dentro de bienes que son escasos, y eso es lo que define mi manera de emanciparnos y de ejercicio de la libertad. Por lo tanto, uno pudiera decir que el objeto fundamental del neoliberalismo sería, hay un texto muy importante de Crawford McPherson, un filósofo político canadiense, que utilizó la noción de individualismo posesivo. Es decir, lo que necesita el individuo neoliberal es poseer objetos. Esa es la razón de ser o sea, es la forma como piensa, uno diría, la emancipación. Es el ejercicio de la libertad negativa, posesiva, y eso es lo que guía mis acciones individuales. Es interesante porque esta construcción de sujeto, o sea, entiendo que es el yo frente al nosotros, ¿no? O sea, claro. El neoliberalismo niega la comunidad. Niega la comunidad. Es decir, no puede existir ningún tipo de comunidad. Y hay una cosa que es importante del actual momento, porque el neoliberalismo se propone también, si uno trata de rescatar el pensamiento del hijo de Milton Friedman, que es Dave Friedman. Dave Friedman dice, propone una visión anarcocapitalista, ¿no? Es una noción libertaria del individuo, ¿no? Y esa noción anarcocapitalista y libertaria tiene un poder de seducción tremendo, porque en cierto modo, ¿quién no quiere disfrutar de la libertad? ¿Quién no quiere exactamente pensar que la libertad es lo que guía nuestras acciones? Creo que ese es como uno de los temas centrales del neoliberalismo, y lo que permite supervivencia en el tiempo. Es decir, de cómo se troca, se vincula con otras formas de pensamiento y logra sobrevivir a partir de allí, sobre todo con esta idea de que ellos son representantes de la libertad. Pero estamos hablando, en este caso, de la forma como se realizó esa libertad en América Latina por
tomar algunos ejemplos de América Latina, es una libertad de empresa, es la libertad, la libre empresa es lo que aparece allí como libertad. En este caso, para graficar este punto, uno podría decir que el neoliberalismo tuvo como 4 momentos en América Latina muy importantes. Una asociación entre neoliberalismo y golpes de Estado, que aparece muy claramente en el golpe contra Salvador Allende en Chile en 1973, que a eso yo le llamo neoliberalismo disciplinario, ¿no? Después está el neoliberalismo de las políticas de ajuste estructural que se impusieron por la vía del Fondo Monetario Internacional. Y después está el neoliberalismo de las reformas estructurales, y después está un neoliberalismo que es mucho más sofisticado, que tiene que ver con el paso de las reformas estructurales también a la incorporación de nuevos lenguajes dentro de su propia cosmovisión del mundo, ¿no? Entonces, pero en ninguno de esos momentos se ha dejado de hablar de la asociación entre neoliberalismo y libertad, que es una cosa que es extremadamente seductora desde el punto de vista de la filosofía política y de la economía política también. Hablamos de individuo, libertad. ¿Dónde queda el mercado en todo esto? Pero el mercado es quien ordena todo. Exactamente, el mercado es el gran ordenador de la sociedad, porque en cierto modo Friedrich von Hayek propone que hay las sociedades históricamente, sobre todo la sociedad moderna, es producto de adaptaciones, de sinergias que se van construyendo por la vía de las elecciones individuales, por la vía del ejercicio de la relación entre individuo y libertad, pero esa relación entre individuo y libertad se hacen a lo interno de un orden, ¿no? El orden, entonces, cuando se consolida ese orden, es el orden que, digamos, los neoliberales llaman orden espontáneo, ¿no? Y entonces, en ese orden espontáneo, el individuo lo que hace es adaptarse a las reglas que les prescribe ese orden espontáneo, porque una de las cosas que logra Friedrich von Hayek es recuperar esta idea que nos viene a nosotros de Adam Smith, ¿no? Del mercado como autorregulador, del mercado como el que cree, sobre todo pero en Adam Smith tiene una noción de filosofía moral que no tiene en el neoliberalismo de Friedrich von Hayek, pero el mercado va ordenando a la sociedad en su proceso de construcción de las demandas, en su proceso de construcción de la oferta. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la implicación entre individuo, libertad y mercado, vemos exactamente la realización de la racionalidad económica. No vemos otra racionalidad porque, obviamente, el individuo no tiene necesidades, si el individuo lo que tiene son preferencias y deseos. Si el individuo no tiene necesidades, no estamos hablando de necesidades sociales u objetivas, y cuando estamos hablando de preferencias y deseos, estamos hablando de cuestiones arbitrarias que tenemos nosotros constantemente cuando elegimos una cosa. Por lo tanto, está en la arbitrariedad de nuestras elecciones lo que va construyendo el orden donde nosotros estamos, el cual vivimos. Cualquier intervención a este orden, que es una intervención que Friedrich von Hayek llama tasis, es un intento de intervenir la esfera de libertad del individuo. Por lo tanto, es un choque completo, una visión desde el punto de vista ontológico, es un choque completo con cualquier forma de intervención del Estado. Y no podemos olvidar que el neoliberalismo, cuando se impuso en América Latina, inclusive cuando se impone en Inglaterra y en los Estados Unidos, su gran tarea fue desmantelar los sindicatos, y su gran tarea fue convertir los derechos sociales de salud, educación y vivienda en elementos de mercado. Es decir, ya la salud es una elección, y el paciente va en sus propias decisiones, va configurando el tipo de servicio que desea. Hay gente que va a quedar fuera, pero su elección es quedar fuera porque las personas tienen hasta la libertad de morirse de hambre. Todo esto además ha colocado en el telón de fondo el sálvese quien pueda y tú primero, ¿no?
con todas estas herramientas de autocrecimiento personal, coaching, inteligencias emocionales, todas esas herramientas que podemos decir que lo que vienen es ayudarnos a la salvación personal, pero no colectiva, ¿no? Sí, es que es una construcción que se hace, uno podría decir que se idealiza la noción del empresario, ¿no? Es una de las cosas que se logra, se idealiza la noción del empresario, se traslada esa noción del empresario emprendedor a la sociedad, y al trasladarse a la sociedad hay empresarios que son, o individuos que son, fracasados y otros exitosos, ¿no? Entonces hay una ontología posesiva vinculada al éxito, y ese éxito es el éxito de alguien que es capaz de trazar nuevos órdenes, nuevas coordenadas hacia el mundo, nuevos horizontes, y ese empresario indudablemente va a hacer todo lo posible para crear una gestal completamente distinta. Entonces nosotros tenemos allí al Silicon Valley, ¿no? Como el ejemplo central, y uno termina pensando que Steve Jobs, que Bill Gates, que Elon Musk, ¿verdad? Son genios, ¿verdad? Y entonces tú terminas pensando que son genios que van creando un mundo completamente nuevo que crearon a partir de sus decisiones y de las acciones de las acciones que tomaron, y no tiene nada que ver con el aprovechamiento de diferenciales cambiarios, que no tiene nada que ver con dumping que hacen contra otras empresas, con monopolización de un campo, con todo el tema que hay del mundo de las finanzas, que hay quienes tienen acceso a grandes financiamientos y quienes sencillamente no tienen acceso a otros financiamientos, y todas estas cosas quedan ocultas dentro de la visión idealizada que nosotros tenemos de figuras de estas características, ¿no? Que terminan para nosotros siendo el ejemplo a seguir, y como ejemplo a seguir también miramos nuestro propio desarrollo como el desarrollo del fracaso, como el desarrollo del conflicto, porque el éxito es tan deslumbrante de esta visión que cualquier cosa opaca, ¿no? Entonces, todas estas construcciones son idealizaciones perfectamente cimentadas, perfectamente pensadas, que creo que tienen esa, digamos, capacidad de interpelarnos a nosotros y cuestionarnos, ¿no? Ese es uno de los temas centrales del neoliberalismo, que yo diría que se impuso. Yo le llamo a esto neoliberalización espiritual, porque incluso en el plano de una cierta intelectualidad latinoamericana, pero la intelectualidad eurooccidental, se va imponiendo la idea de que estos se hacen agentes del neoliberalismo, ¿no? Es decir, te convencen y tú te vas convirtiendo en un agente, y ese agente lo que hace es recrear ese mundo que es la ontología posesiva neoliberal, pues. Lo reproduce. Lo reproduce, exactamente. Hasta encontrárnoslo en todas las áreas de nuestra vida, la escuela, la salud, o sea, esta implementación de cursos y de formaciones, ¿no? Que van por esa línea. Sí, fíjate tú, por lo menos en el caso de la dicotomía entre Estado y mercado en América Latina, terminó siendo una dicotomía entre público y privado. Y entonces, indudablemente, quien estudiaba en un colegio público era alguien que no tenía acceso, pero estaba casi que condenado de antemano por el tema de lo público, porque esta relación entre público y privado fue una relación antinómica, pero jerárquica también. Es decir, lo privado era superior a lo público, ¿no? Y eso terminó también debilitando la universidad pública, la idea de la universidad pública, la idea de los colegios y los institutos públicos, la idea de la salud pública. Por poner un ejemplo muy claro y muy contemporáneo para nosotros, cuando llegó la pandemia, ¿no? ¿Qué hizo la pandemia exactamente? Visibilizar
un cuadro de destrucción. ¿Cuál era ese cuadro de destrucción? Que no existía un sistema público de salud que atendiera esta dimensión de la pandemia. Entonces, esto se logró por 40 años de reformas neoliberales. Y entonces esos 40 años de reformas neoliberales donde se privilegió el acceso a los seguros privados, se privilegió, se socavó la idea de la universalidad de la salud. Todo eso tiene unas consecuencias extremas en la forma como nosotros organizamos y pensamos a la sociedad. Entonces es muy dramático ahí en este caso para nosotros. Para tomar el pulso por otro lado, el proyecto de modernidad en América Latina. Fíjate tú, por lo menos en nuestro caso, uno podría decir que en América Latina se impuso una noción de modernidad que uno llamaría, voy a utilizar una expresión de Enrique Dussel, que Dussel toma de André Gunder Frank, ¿no? Que dice la modernidad de los 200 años, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que lo que nosotros pensamos, la modernidad de los 200 años es la modernidad del proyecto ilustrado, del tema de la emancipación, ¿no? Pero una de las cosas importantes de esta modernidad de los 200 años es que ella excluye el proceso de conquista y colonización. Y al excluir el proceso de conquista y colonización, deja por fuera un aspecto indisoluble de la historia en América Latina, ¿no? Es decir, América Latina no la puedes pensar a partir de 1800 o de los procesos independentistas, sino que tienes que pensarlo un poco más atrás con el proceso de conquista y colonización. Entonces yo te podría decir que la modernidad en América Latina es una modernidad de conflicto, de desgarramientos, de desencajes. Esa es la forma como se va imponiendo la modernidad en América Latina. Indudablemente, en el caso de las distintas formas como, digamos, como es Estados Unidos, estoy pensando en el idioma, el inglés y el español principalmente, la forma como se fueron construyendo las poblaciones aquí, y entonces aquí yo utilizo una noción que para mí es muy importante, que es la noción de glotofagia, ¿no? ¿Qué es una glotofagia? Una canibalización de las lenguas de los otros, ¿no? Porque se va imponiendo una lengua, y entonces al imponerse esa lengua también se imponen las formas de pensar, las formas de sentir, las formas de caracterizar y representar de esa lengua. Entonces, en el caso nuestro, nosotros estamos pensando desde una lengua, ya no podemos decir que no es nuestra, ¿verdad? De una lengua que suplantó otra lengua, ¿verdad? Y a partir de allí tenemos que pensar las salidas o las alternativas, ¿no? Entonces, en el caso particular de América Latina, nosotros no podemos dejar de pensar que las propias instituciones que nosotros tenemos son instituciones derivadas de la modernidad europea y formadas a través de las cosmovisiones de la modernidad europea. Eso nos plantea a nosotros una excisión importante, porque también dejamos por fuera poblaciones que fueron, de alguna forma, estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Uruguay, estoy pensando en Chile, que las poblaciones que se impusieron allí se impusieron por la vía también de la destrucción de las poblaciones aborígenes que existían allí, ¿no? En el caso particular de otras regiones, hay transacciones, negociaciones, otros tipos de conflictos que hacen que le dan un enriquecimiento a la forma como nosotros pensamos en la modernidad, ¿no? Entonces, en este caso, pienso que es muy importante para nosotros pensar la modernidad en ese, digamos, desde esa facticidad histórica, pero no, en este caso, no para reproducir la modernidad europea, sino para también tratar de la búsqueda de modernidades, entonces fíjate, de modernidades alternativas dentro de esta visión. Entonces la modernidad
es simultáneamente una forma de pensar que te sirve para distanciarte de su propia herencia, pero construir a partir de su propia herencia nuevas alternativas históricas. Creo que eso es uno de las grandes tareas de la modernidad en América Latina, porque por lo menos en mi caso yo no puedo dejar de pensar en términos de una tradición de pensamiento que piensa que la igualdad, que la libertad, que la fraternidad son constitutivas del ser humano. Y entonces allí estoy tomando esa herencia europea, pero pluralizándola también. Es un juego allí complejo en el cual creo que estamos quienes pensamos estos temas. Me ha llamado la atención cuando has dicho cómo las lenguas engullen otras lenguas, ¿no? Y claro, ya no se puede hablar de que no sean nuestras. Sin embargo, viene, ¿no? En una búsqueda y una recuperación, y yo creo que por ahí también van los proyectos alternativos que se han desencadenado en América Latina en general, de la recuperación de las lenguas. Es una manera de recuperar también la identidad, estos sentires, estos saberes que dijimos que quedaban excluidos, ¿no? Sí, es mucho eso, porque creo que la gran tarea a la que nosotros nos enfrentamos es una tarea, uno es que, voy a utilizar una frase de un filósofo vienés, que es Ludwig Wittgenstein, que dice, un lenguaje es una forma de vida. Entonces, esos lenguajes, ¿verdad?, que están allí, que organizaban el mundo, que representaban el mundo, la recuperación de esos lenguajes es también la recuperación de una cosmovisión completamente distinta y de las relaciones que esa cosmovisión tiene dentro de sí. Claramente, cuando uno piensa en recuperar, estoy pensando también en poblaciones que fueron enmudecidas completamente por el proceso de esclavitud. Toda la población negra que nos viene a nosotros de África, son poblaciones que su lengua materna desapareció completamente. Y entonces se forma, las personas y esa población se forman en esta otra lengua, pero también como imaginando otros mundos y otras relaciones a partir de sus propias relaciones. Es una cuestión extremadamente conflictiva, pero también extremadamente rica si uno ve todo lo que son los movimientos hoy afro en América Latina, sobre todo cuando uno ve las resistencias indígenas en América Latina, cuando ve el funcionamiento del campesinado en América Latina, que te está hablando también de otros plexos de vida, de otras formas de relacionamiento que no necesariamente son relacionamientos anclados en una ontología del individuo egoísta, competitivo e individualista, ¿no? Sino que está la solidaridad, están otras formas de pensar e imaginar el mundo que están allí en esos saberes que tenemos que ir recuperando. Esto se podría decir que son ensayos al proyecto de modernidad, ¿no? Claro. Y rupturas. ¿Podemos señalar alguno más? El movimiento indígena en América Latina, afrocolombiano. Sí, fíjate tú, por lo menos hay digamos, los movimientos indígenas lograron, uno se pone a ver exactamente cómo persiste esto, y es como las formas de sincretismo que comenzaron a utilizar en América Latina. Era una manera de hacer una transacción simbólica entre el etos occidental dominante y este estaba excluido, pero las formas de relacionamiento que se impusieron vinieron de abajo y son las que persisten, son estas las que persisten. Yo, por lo menos en este caso, creo que hay muchos movimientos, hay una dispersión importante, y esa dispersión tiene que ver no con la ausencia de un horizonte común, sino que también con la heterogeneidad propia de estos procesos de modernización en América Latina como un todo, ¿no? Entonces,
Hay poblaciones, por lo menos poblaciones negras, que están localizadas en determinados lugares en América Latina, en la costa de Venezuela, en la costa de Colombia, y eso hace que allí persista una forma de relacionamiento completamente distinta y las demandas vayan en otra dirección. Cuando uno ve los movimientos indígenas, cuando uno ve las localizaciones en Ecuador, en Perú, en Chile, inclusive Chile que destruyó su población indígena, hoy con los mapuches y con el proceso constituyente que se puede iniciar en Chile y que puede decir muchas cosas en esa dirección, allí hay formas de resistencia importantes. Es reivindicación de visiones del mundo, visiones del territorio, que en cierto modo van a ser las nuevas tareas de la región, porque la región está sometida también a formas de interpelación económica, a formas de modernización económica que apuntan a especializar cada vez más a la región en productoras de materias primas, ¿no? Y esto hace que de repente Bolivia, que tiene una resistencia importante desde el punto de vista indígena, tienen las reservas de litio más grandes del mundo. Y esas reservas de litio más grandes del mundo son una de las apetecidas necesidades de la economía digital, del Silicon Valley, del GAFA, que es Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿verdad? Entonces, del GAFA, entonces dice, bueno, estos lo que demandan es exactamente el litio y silicio, porque están dentro de un cambio en el patrón energético, ¿no? ¿Y dónde están localizadas esas reservas? Están localizadas, las mayores están localizadas en Bolivia. Por lo tanto, eso va a ser fuente de nuevas conflictividades del futuro. En cuanto a la economía, de alguna manera se llevaron a cabo algunos mecanismos de integración. ¿Dónde quedan hoy? ¿Dónde está ese Mercosur, ese ALBA, este UNASUR? Pero fíjate tú, ese es un tema que es doloroso, porque inicialmente los procesos de integración en América Latina tenían un fondo neoliberal, pero también avanzaron en otro sentido. Uno no puede decir tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Hay que tirar el agua sucia en este caso. Entonces, tenían un fondo neoliberal, pero hicieron avances importantes, ¿no? En esos avances importantes que se hicieron, se crearon relaciones Mercosur, principalmente, de tipo económico, que avanzó muchísimo. ALBA fue una forma de integración de tipo político y UNASUR era una integración de América del Sur muy importante, porque integraba dimensiones económicas, hemisféricas, militares, geopolíticas, que no estaban en las otras formas de integración. Pienso que la crisis del 2008, ¿verdad? La crisis de las hipotecas del 2008 tuvo un efecto negativo hacia todo el tema de los mercados de materia prima, y una de las características que tenía la región, y que a pesar de que hubo un giro hacia la izquierda en América Latina a principios del siglo XXI, a pesar de ese giro, la estructura de la economía seguía siendo una estructura primario exportadora, es decir, la exportación de materias primas. No hubo avances sustantivos en todo el tema de la industrialización, y lo que logró el proyecto neoliberal fue socavar y desmantelar todas las formas de industrialización que se venían dando 50 años antes, ¿no? Entonces, claro, estos procesos de integración hicieron avances importantes, y creo que más o menos alrededor del 2015 todavía había como una idea que asemejaba al proyecto Mercosur a la Unión Europea. Es decir, el tránsito de personas, el tema de no solo un mercado común, sino un pasaporte único, una cédula única, un carro que pudiera pasar de un lugar a otro sin mayores problemas.
pero rápidamente digamos que internamente se fueron fragmentando estos bloques, y esa fragmentación lo que hizo fue que todo lo que se había avanzado en integración regional se fuera perdiendo. Claramente aquí hay una dimensión que hay que mirarla en el tiempo, ¿no? Desde la década de los 90, el presidente George Bush padre había propuesto la Iniciativa para las Américas, ¿no? En esa Iniciativa para las Américas era una reedición de lo que en Estados Unidos sería la doctrina Monroe, ¿no? Y eso fue avanzando de forma importante, pero a principios del siglo XXI hubo resistencias muy importantes en la cumbre de Quebec, ¿verdad? Y después en la cumbre de Mar del Plata, en donde principalmente Brasil y Argentina, obviamente es impulsado por Venezuela, le dijeron no al ALCA, ¿no? Que era la alternativa de libre comercio para toda la región. Y eso fue un momento muy importante porque implicaba que había que fortalecer los proyectos de integración regionales, y el rediseño de esta estrategia, en el caso de Estados Unidos hacia América Latina, fue establecer acuerdos bilaterales con cada uno de los países. Y esos acuerdos bilaterales fue construyendo un mecanismo de socavamiento de las formas de integración regional en América Latina. Entonces hay que verlo en esa dialéctica de cómo el 2005 representa un triunfo muy importante para los proyectos de integración regional, pero simultáneamente, por no fortalecer la línea de la integración regional, y uno podría decir que lo que se terminó fortaleciendo fue los nacionalismos de distintos tipos, es decir, las estrategias nacionales sin que fueran regionales. Eso hizo que todo esto fuera implosionando. Hoy el Mercosur tiene reuniones, ya no hay acuerdos sustantivos. El ALBA es un intento constante de renovarse, de rejuvenecerse, pero tiene una dimensión política y no tiene una dimensión económica. UNASUR desapareció de la agenda política, y en cierto modo el triunfo del 2005 fue revertido a lo largo del tiempo, porque lo que se impuso fue una visión individualizada de las naciones para enfrentar los problemas que son regionales. Otra vez, a nivel macro, volvemos a optar por la solución individual, ¿no? También se podría claramente optar. Estamos en un momento de nuevas izquierdas, ¿no? ¿Qué papel, porque hablas de fondo, de que había un fondo económico neoliberal también en estos mecanismos integradores? Actualmente, ¿qué papel juega esa razón neoliberal en estas nuevas izquierdas? Pero fíjate, uno de los temas del libro mío, Crítica a la razón neoliberal, es ver cómo el posliberalismo y el posneoliberalismo, de una forma u otra, representan una visión renovada del neoliberalismo, ¿no? Entonces, ¿qué significa una visión renovada? Hay como un evento que es muy importante, que es la arquitectura teórica la hace, uno podría decirle que la hace Jorge Castañeda y Robert Mangabeira, ¿no? ¿Qué arquitectura logra? Y Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuál es la arquitectura que logran ellos? La arquitectura es América Latina, ya estamos hablando de la década de los 90, ya no necesita de rupturas del tipo de la Revolución Cubana, sino que ya lo que viene es por la vía electoral. Por lo tanto, lo que se está imponiendo es una forma de tercera vía en América Latina que trataba de integrar mercado y Estado.
Es esa idea de integrar mercado y Estado lo que se va imponiendo allí, pero indudablemente con la visión de una economía de mercado como el eje central, ¿no? Cuando estamos hablando de todas estas dimensiones, uno de los puntos centrales es lo que para mí sería la neoliberalización espiritual. Es decir, de una forma u otra, yo trato de distanciarme del discurso neoliberal, de los programas de ajuste estructural, pero admito que la economía de mercado es la forma de resolver los grandes dilemas a los que nosotros nos enfrentamos. Y tengo ejemplos muy característicos que van en esa dirección. Puedo hablar en algún momento de los tigres asiáticos, y tengo a Corea del Sur como un elemento central para decir, mira cómo les va a Corea del Sur, y Corea del Sur le va así en esa dirección porque fortaleció una economía de mercado y tiene dos grandes empresas que compiten a nivel global, Hyundai y Daewoo. Pero tenemos los tigres y los dragones, ¿no? Y eso, de una manera u otra, va construyendo un sentido común que nos dice a nosotros que tenemos que asumir reformas económicas que de una forma u otra apunten a fortalecer la economía de mercado. Entonces, en este momento, si uno piensa en este actual momento, lo que se está discutiendo en los países industrializados son los temas de la fiscalidad justa. Es decir, no los temas de la economía de mercado, sino una fiscalidad justa. Y esa fiscalidad justa tiene que ver exactamente con los desmanes que produjo el neoliberalismo o las políticas neoliberales. Cuando nos venimos hacia América Latina, ¿qué se está discutiendo? La necesidad de crear paraísos fiscales de distintos tipos. Es decir, no paraísos fiscales, pero es decir, si inviertes en nuestro país, condiciones para la inversión extranjera directa, vamos a llamarlo de esa forma. Y esas condiciones para inversiones extranjeras directas las asume Boric de repente en Chile. Petro tiene que asumir unas dimensiones que van en esta dirección. Claramente Colombia es otra cosa que habría que enfatizar allí, pero hay una necesidad muy clara de separar. Lula tiene que enfrentarse a Bolsonaro y tiene que hacer concesiones importantes desde el punto de vista ideológico. Y esas concesiones tienen que ver con el triunfo de la razón neoliberal, con una especie de neoliberalismo que se mimetizó en las políticas económicas que nosotros pensamos. En el caso venezolano, nosotros decimos, necesitamos inversión extranjera directa. Vamos a crear condiciones para que vengan. ¿Qué más condiciones? ¿Me entiendes? Es decir, es una tarea de cómo opera la razón neoliberal y cómo los economistas terminan siendo la punta de lanza de esta visión, sobre todo cuando intentan separar lo que se está discutiendo en el mundo, digamos, industrializado y lo que se discute en América Latina. Y cuando uno piensa en los tigres asiáticos y en los dragones del sudeste asiático, no puede dejar de pensar que allí el Estado cumplió un papel muy importante en el proceso de modernización. No fue la ausencia del Estado, fue la presencia del Estado lo que hizo posible también que estos países, claro, pero hay arreglos económicos que tienen que ver con cómo el Estado discutía formas de financiamiento, cómo el Estado discutía con políticas que protegían, en cierto modo, a la producción nacional, o sea, había, esto se le llama, había una inteligencia empresarial, una vigilancia tecnológica que apuntaba a fortalecer esta visión desde estos países. Por lo tanto, no son ejemplos de
economías de mercado exitosas en los términos que lo plantean los neoliberales como Friedrich von Hayek, Milton Friedman, pero los más recientes también, Paul Brenner, o sea, todos los autores más recientes que van en esta dirección, ¿no? Hay una tendencia muchas veces a hacer una crítica al neoliberalismo y no al capitalismo, incluso a la posibilidad de un capitalismo humano o algo así. O sea, se podría decir de alguna forma también que la razón neoliberal es una razón capitalista. Claro, una de las cosas que pienso yo es que el neoliberalismo es el discurso de la clase. Y cuando digo el discurso de la clase, es de la clase propietaria, ¿no? Que es el avance más importante que se ha tenido en los últimos años. Es decir, en algunos lugares se propone, inclusive el neoliberalismo se ha propuesto como una alternativa al capitalismo, siendo el neoliberalismo una forma de acumulación feroz de capital, siendo el neoliberalismo el que creó todas las reformas estructurales de los mercados financieros, siendo, ¿me entiendes? Siendo ese intento de separar neoliberalismo y capitalismo en este caso es tratar de evitar la profundización de la crítica, porque la crítica tiene que ser una crítica al capital, a la lógica del capital, y una crítica al neoliberalismo como la expresión, yo diría que en este caso el neoliberalismo es la expresión superestructural del capitalismo, en este caso sería, para definirlo de una manera como más clara allí. La pandemia ha transformado muchas de las formas de vida, lo comentabas un poquito también, ¿no? Cómo, y estoy pensando en el capitalismo digital, en todas las nuevas tecnologías, ¿cómo ha incursionado eso? ¿Qué papel ha tenido la pandemia en la aceleración de todas esas cosas que se vienen, ¿no? Sí, indudablemente la pandemia se convirtió en un punto de inflexión importante desde el punto de vista global. Hay un autor estadounidense, un crítico literario importante, un crítico muy importante, que es Fred Jameson. Jameson decía en algún momento que era más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Entonces era un poco, él es alguien que está habituado a discutir distopías de ciencia ficción, y entonces le parecía eso muy claro. Sin embargo, lo que logró la pandemia fue paralizar al capital en un momento determinado. Paralizó al capital. Y entonces esa paralización hizo que de una forma u otra todo el debate que se venía acumulando sobre el cambio climático, todo el debate sobre las energías renovables, sobre las energías alternativas, dado que el capital se paralizó, pero siguió operando. Porque hay que decir una cosa que es central, es que el capital siguió operando porque había personas que debían quedarse en su casa, porque habían personas no esenciales que debían garantizar que esa persona tuviera comida en su casa. Es decir, el trabajo esencial era inesencial para el capital, porque son las personas residuales, ¿no? Entonces son todas las personas que garantizaban que tú te podías quedar en tu casa, pero esa persona podía morir, pero esa persona era residual, era inesencial para el capital, y sin embargo era esencial para la reproducción social de la sociedad. Entonces esa dinámica hizo que algunos fueran sacrificables y residuales, y otros fueran importantes, ¿no? Claramente esto tiene que ver también con una topografía del cuerpo y una topografía de cuando uno dice ¿dónde están los mandos nuestros? Entonces los mandos nuestros están en la cabeza, ¿no? Y los mandos inferiores sería el cuerpo. Esa topografía forma parte de la mirada del mundo desde Parménides hasta nuestros días. Es decir, esa topografía del lugar, lo racional y lo sensitivo, el hombre y la mujer,
cultura y naturaleza. Todo eso es parte de esa topografía, ¿no? Entonces, cuando estamos mirando esto, una de las cosas que ocurrió fue, se detuvo la economía, hubo formas de garantizar la reproducción en muchos casos de las que eran personas esenciales, que estaban del personal de salud, todo el personal de salud, pero también el transporte, también, o sea, muchas personas quedaron, que era muy importante que ellas siguieran trabajando, ¿no? Entonces, esto hizo, entre otras cosas, que se fortaleciera el trabajo digital y que todo se volcara hacia el trabajo digital. Podíamos hacer conferencias, podíamos hacer tal cosa. Ese desplazamiento ocurrió a lo interno, que también nos obligaba a nosotros a replegarnos dentro de nuestro hogar, y al obligarnos a replegarnos en nuestro hogar también trataba de establecer un punto de comunicación entre nosotros y los otros, y ese punto de comunicación se logra exactamente en la economía digital, tenía la arquitectura para eso. Cuando uno ve los registros económicos de cómo Apple, de cómo Amazon, de cómo Google, de cómo Facebook tuvieron pérdidas importantes y después multiplicaron sus ganancias de una forma inimaginable, entonces eso también permitió el posicionamiento del tema del cambio climático y su asociación con el combustible fósil, obviamente, con el tema del petróleo. Y hubo mediciones importantes que aparecieron en la revista Nature, y en esas mediciones decía que había como consecuencia de la falta de interacciones que existían dentro de la sociedad, disminuyó el uso del combustible fósil. Y al disminuir el uso del combustible fósil, la huella ecológica, se detectó un poco el tema de la huella ecológica, y se vio que había disminuido muchísimo el tema del combustible fósil, y allí aparece Google, Apple, en el tema de la computación cuántica, pero también en el tema del vehículo eléctrico. ¿Ves? Se creó las condiciones económicas para la producción del vehículo eléctrico. Entonces, bueno, creo que estamos en una transición que dice, bueno, ¿qué nos dice a nosotros Facebook con el metaverso? No necesitamos viajar. No, de verdad, tenemos la realidad aumentada, y podemos con la realidad aumentada hacer los viajes estando en un solo lugar. Y entonces, ahí se va creando toda una nueva infraestructura, una nueva forma de sociabilidad, un repliegue cada vez más hacia la individuación. Y eso ocurre en un momento muy importante. Es decir, en la crisis abierta al neoliberalismo como doctrina, pero en el triunfo del neoliberalismo como ontología social. ¿Ves? Entonces es un tema que es profundamente complejo y que nos dice a nosotros que bueno, no es un tema que podemos hacer de forma tan tajante, porque esta es una de las expresiones que nos viene a nosotros en este momento, ¿no? Entonces, claro, hay un fortalecimiento de la economía digital, hay, digamos, desde el punto de vista moral, hay un triunfo de la economía digital sobre la economía del combustible fósil, estemos de acuerdo o en desacuerdo con el cambio climático. ¿Ves? No estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo se usa la noción de cambio climático para un ejercicio de autoridad moral que me permite un cambio tecnológico, ¿no? Y que ese cambio tecnológico además esté cimentado sobre la idea de que si actuamos de esta forma vamos a tener menos intervención dentro de la naturaleza, y de tener menos intervención con la naturaleza contribuimos más con detener el cambio climático. Entonces hay como varias cosas allí que están jugando un papel importante en este debate sobre la economía. Ha comentado, profesor,
que hubo un momento en el que el capitalismo, o sea, en la pandemia, al inicio de la pandemia, ahí le podíamos haber ganado la batalla. Sí, claramente. Quizás este neoliberalismo espiritualista que llaman, ¿no? Es el que ha hecho que vuelva como a nutrirse, ¿no? y a tomar vida, ¿no? Y que la haya mantenido y que haya sobrevivido gracias a eso. Y cuando uno ve, fíjate, cuando uno ve las reconstrucciones de lo que dice una persona que estuvo enferma, ¿no? Y entonces dice, ¿qué fue lo que te salvó estando enferma? Mis amigos, mis familiares. No fue el hospital, no fue la medicina, fue exactamente todo el alrededor lo que permitió que se salvaran personas. Y esas luchas que no están como documentadas, muy importantes, que son transacciones entre las personas con los médicos, por lo menos si alguien tiene digamos, otra enfermedad, los médicos dicen solo estamos tratando el COVID-19. Y entonces y eso implicó que muchas personas murieran a causa de esa mirada, completamente unilateral de la pandemia. Aquí una de las cosas que creo que es muy importante para nosotros es lo que dice Richard Horton. Richard Horton es director de la revista The Lancet, ¿verdad? Una revista médica muy importante, de las más importantes del mundo, localizada en Inglaterra. Entonces Richard Horton dice una cosa muy simple. Dice, tenemos que tratar la pandemia como una sindemia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no es solo comorbilidades, sino también enfermedades, otros tipos de enfermedades infectocontagiosas, el contexto social donde operan estas enfermedades, el contexto ecológico donde operan estas enfermedades. Es decir, hay un conjunto de problemáticas que quedan fuera cuando la miramos solo desde el punto de vista biomédico. Y entonces, claro, tiene mucha importancia para nosotros tratar de trazar una mirada comprensiva distinta que desplace completamente esta mirada reduccionista de la pandemia. Aquí en Venezuela se podría decir que ha sido un caso excepcional a la hora de tratar también los efectos de esta pandemia o sindemia. Cuando estuvimos acá en julio del año pasado, nos explicaban que quizás era por las articulaciones, ¿no? Los vínculos de comunidad que lógicamente este proceso bolivariano les ha hecho tener. ¿Qué podrías decirnos del caso concreto de Venezuela? En el caso concreto de Venezuela creo que indudablemente persiste lo que uno llamaría esos plexos axiológicos que tienen que ver con la solidaridad. Ese tejido es muy importante para ver cómo alguien que tenía algo, ¿verdad?, era ayudado por una red que le permitía enfrentar esa situación. Pero Venezuela es excepcional por varias razones. Porque desde el 2015 más o menos, Venezuela fue siendo aislada del concierto mundial, del concierto regional, y ese aislamiento produjo, si se quiere, una forma de inmunización que no tenían otras sociedades. Si uno ve el caso colombiano y el caso brasileño, Colombia y Perú son los países que tienen las más altas tasas desde el punto de vista porcentual de contagios por COVID y de muertes por COVID, desde el punto de vista porcentual. Desde el punto de vista nominal, Brasil tiene una cifra escalofriante, ¿no? En el caso de Brasil, además, unido a el negacionismo pandémico de Jair Bolsonaro, ¿no? Que eso crea todavía otro problema adicional. En el caso venezolano hay como esa visión, ese aislamiento, producto de políticas que se venían instrumentando desde el exterior desde muchísimo tiempo. El propio aeropuerto nuestro es un aeropuerto que dejó de tener la funcionalidad que tienen los aeropuertos por ese
cerco constante hacia Venezuela. Pienso yo que ese cerco contribuyó a crear una forma de inmunización social que no tenían otros países. Y eso hace a Venezuela completamente distinta. Indudablemente el tema, el cerco obviamente tiene dimensiones internas dentro de la sociedad, y esas dimensiones internas tienen que ver con el tema de transporte, con el tema de la gasolina, que hacen cada vez más que las movilizaciones sean no como en otros casos, y esas movilizaciones, al restringirse por distintas vías, y el cerco inmunitario más la lógica de los tejidos de la solidaridad, hace que Venezuela se convierta en un caso excepcional en esa dirección. Es interesante esta mirada que apuntas. Cómo esa guerra a la que viene golpeando a este país, ¿no?, a Venezuela, ha podido ser también, en este caso, no vamos a decir una fortuna, no, pero sí un bloqueo, como claro, viene siendo también contra pues un virus infeccioso, ¿no? Claro. El proceso bolivariano, podríamos destacar que da mucha importancia a la memoria, ¿no? Constantemente sí, está recordando sus hitos, sus luchas independentistas, sus próceres y demás. Esto nos gustaría un poco rescatar estos hitos que son tan importantes para este proceso, ¿no? La memoria, ¿qué podríamos señalar? Sí, bueno, fíjate tú, por lo menos indudablemente hay hitos que son, digamos, acontecimientos que son fechas específicas. Uno podría decir el 15 de diciembre del año 99, o vamos a decir el 2 de diciembre, el 2 de febrero del año 99, porque es la firma de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, por la toma de posición del presidente Chávez y el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es un hito. Todo ese año es un año discutiendo exactamente sobre las formas de elección, sobre la constitución de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre el proceso de democratización de la sociedad, que eso es muy importante, ¿no?, que ocurre en el año 99, ¿no? El 15 de diciembre se corona, pero también se enturbia un tanto porque coincide con un acontecimiento natural de grandes magnitudes, que fue lo que nosotros llamamos aquí la tragedia de Vargas, pero que no fue tragedia nada más en el estado Vargas, sino también en el estado Miranda, en el estado Falcón, en distintos lugares de Venezuela, pero la magnitud con la que fue en Vargas fue bien importante. Entonces coincide con este punto, y son dos cosas que se celebran de distintas formas. Uno, como un acto, como en el caso de la tragedia de Vargas, como un acto con el cual le debemos un respeto importante a la naturaleza, ¿no? Hay un tema allí fundamental. El otro es la aprobación de una constitución que implicó que se impusieran formas de subjetivación democrática que no existían en el país, ¿no? El otro punto sería el par que va del 11 de abril al 13 de abril, que es exactamente el tema del golpe de Estado al presidente Hugo Chávez Frías, y la forma como opera el golpe y la forma de respuesta al golpe, que la forma como de respuesta al golpe es una forma multitudinaria, democrática, carnavalesca, ¿no?, alegre. Todo eso es un tema bien importante. La otra fecha es la fecha del referéndum revocatorio, ¿no?, que es el 15 de agosto. Antes de esa fecha está la fecha de uno de los procesos más dramáticos y complejos que ha tenido el país, que tiene que ver con el paro sabotaje petrolero, que
ocupa tanto diciembre como enero del año 2002. Por lo tanto, el año 2002, entre el año 2002 y 2003, son años extremadamente complejos de profundas movilizaciones y que van en esa dirección, ¿no? Recordar claramente el referéndum revocatorio, recordar claramente el triunfo del 6 de diciembre del año 2006 del presidente Chávez, porque era la segunda vez en América Latina que un presidente ganaba una elección apelando a la idea de socialismo. Entonces era muy importante porque era por primera vez, no es distinto a la Revolución Cubana y es parecida a el proceso chileno con Salvador Allende, ¿no? Era el tema del socialismo como un elemento central. Entonces eso es un hito muy importante. Después uno podría decir que ahí entre este año y 2006-2007 el proceso se hace complejo porque el presidente Chávez convoca una reforma constitucional. En ese mismo proceso se pierde la reforma constitucional. Y entonces uno podría decir que los procesos subsiguientes son de reestructuración interno que incluye la creación del Partido Socialista Unido. Creo que durante todo este tiempo hay el intento de construir, digamos, hay un cambio de nombre de los ministerios, pero también de construir un horizonte socialista que va del 2006, del 2007 en adelante. Y uno pudiera decir que, bueno, hay hitos allí que puedo recordar, bueno, indudablemente la muerte del presidente Chávez el 5 de marzo del 2013, que crea una nueva, digamos, una nueva situación política. La muerte del presidente Chávez crea una nueva situación política. ¿Y por qué crea una nueva situación política? Porque el presidente Chávez había logrado que la política se partiera en dos. Es decir, uno puede decir el Salmo, creo que es el Salmo 32 o el Salmo 34, es decir, que con Cristo están conmigo, están contra mí. Se había logrado partir en dos. Y lo que viene posterior al 2013 es exactamente un fraccionamiento de este campo político, ¿no? Y ese fraccionamiento del campo político hace que se recrudezcan los enfrentamientos y que sobre todo hay una reunión que se hace en Argentina, en Rosario, exactamente en el 2013, en febrero del 2013, en donde participa, entre otros, alguien como Mario Vargas Llosa, ¿no? Y Vargas Llosa, una de las cosas que dicen allí es completar el asedio contra el proceso venezolano. Eso es una de las cosas que aparecen allí es uno de los acuerdos principales de lo que llega. Estamos hablando de febrero del 2013, todavía el presidente Chávez no había muerto, ¿ves? Entonces, claro, ahí estamos, como uno podría llamarlo, como las políticas de restauración neoliberal en América Latina, o capitalista en América Latina, ¿no? Se inicia todo un proceso de restauración global en América Latina. Y ya había estado ocurriendo. Si uno se pone a ver, Celaya en Honduras, Lugo en Paraguay, es decir, que son procesos que conducían hacia una Asamblea Nacional Constituyente y son parados de facto, y después comienza todo el propio proceso de fraccionamiento interno del giro a la izquierda en América Latina. Todo eso coincide en ese momento y uno puede decir que la falta o la ausencia de liderazgo
alternativo que cumplía el presidente Chávez. O sea, el presidente Chávez amalgamaba dentro de su figura los otros liderazgos y los conducía en una dirección. Esa ausencia de liderazgo hace que estos países comiencen procesos entrópicos y ese proceso entrópico se intensifique en Venezuela a partir de ese momento. Entonces lo que nosotros tenemos es un recrudecimiento de estas políticas a partir de esta fecha y la resistencia es clara que hay ante esa embestida brutal. A mí solamente me queda preguntar esa resistencia clara y la gran dignidad, ¿no? ¿Qué sería para el pueblo de Venezuela la dignidad? Pero fíjate tú, en este caso, uno de los temas más importantes que nosotros tenemos yo te lo voy a sintetizar en una frase de una persona que aparece en un documental del 2002 que dice esto: queremos a Chávez de regreso, nosotros votamos por Chávez. ¿Me entiendes? Es decir, el tema de cómo blandían la Constitución, el tema de cómo el proceso implicó un empoderamiento conceptual de las personas. Y ese empoderamiento conceptual permitió que la resistencia se convirtiera verdaderamente en una resistencia ante el bloqueo. ¿Me entiendes? Es decir, que la resistencia fue una resistencia consciente de que está enfrentando grandes calamidades, pero que solo su resistencia individual y colectiva puede enfrentar las cosas. Creo que eso es una de las cosas que hace distinto al pueblo venezolano. En este caso, la dignidad sería... ¿qué sería para mí la dignidad? La dignidad es permanecer firme en mis convicciones, que no son convicciones que puedo negociar, que mis convicciones me obligan a enfrentarme a las cosas que considero indignas y que me nieguen como persona. Por lo tanto, la dignidad tiene que ver también con la coherencia de la persona con sus propias convicciones. Y en este caso es lo que pienso yo que es lo que diferencia, en este caso, mi mirada sobre el mundo también. Claro. La crítica a la razón neoliberal. La crítica a la razón neoliberal. No sé si quieres añadir alguna cosita, algo. Bueno, sí, creo que es importante el tránsito donde estamos nosotros, ¿no? Creo que es importante para el pensamiento crítico, ¿verdad? Para fortalecer también lo que hacen instituciones de distintos tipos en distintos lugares del mundo que se confrontan constantemente a la lógica del capital, ¿no? La lógica del capital es aplastar a la persona, a la dignidad, es mercantilizarlo todo y destruirlo todo. Creo que la gran tarea para nosotros, desde el pensamiento crítico y desde esa relación entre el pensamiento crítico con tejidos de economías alternativas, es repensar también nuestro propio legado, nuestros propios horizontes de cara al futuro al cual nos estamos enfrentando, que no es un futuro complejo, es un futuro lleno de opacidades y sobre todo lleno de trampas, lleno de muchísimas trampas, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo en no perder el campo de la teoría o el campo de la reflexión como un campo ajeno a las luchas y a las prácticas, sino que por lo contrario convertirlo en un elemento constitutivo de las luchas y de las prácticas. Eso creo que es una de las grandes tareas para el pensamiento crítico hoy. Pues nos vamos con esa enorme tarea, que no será fácil, pero ahí la anotamos y la haremos llegar a
todos quienes están viendo esta entrevista. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Vanessa. Gracias, Raúl.